lean la palabra del Señor. La Biblia trae dirección en la vida del ser humano. La Biblia siempre va a ser la fuente de bendición. Entonces, mire, tome la Biblia y empiece a escudriñar la palabra de Dios. Bueno, leemos la palabra y dice la palabra: y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Amado Dios, gracias por la bendición, Señor, de tu palabra. Es consejo, Dios sabio. Es consejo, Señor Jesús, que, Señor, tienes para, Señor, el ser humano. Y en esta hora, Padre, que ese consejo proyecte vida, proyecte, Señor Jesús, una esperanza, Señor, una reacción positiva, Señor, en la vida de los oyentes, Dios. Pedimos, Dios, que bendigas a nuestros hermanos. Pedimos, Señor, que bendigas, Dios mío, a los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, los que están aquí tomen sus asientos. Hizo lodo y me untó en los ojos, dice esta frase, y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Un hermoso milagro del Señor. Recuerde que en el ministerio del Maestro o de Jesús siempre era, hermanos, bendecir al ser humano, acercarse con la gente, acercarse para dar, hermanos, bendición a las personas. Y qué impactante es cuando los milagros se realizan, cuando los milagros se efectúan en la vida de la persona, en la vida de las familias. Hermanos, es una grande bendición. Y creo que cada uno de los presentes han tomado, hermanos, pues en la palabra o la bendición de Dios, que Dios ha hecho un favor grande en su familia. Por aquí le pusimos como título: un elemento de fe. ¿Sí? Jesús usó este elemento haciendo lodo con la saliva. Y la Biblia dice que le untó en los ojos y le dijo: ve y lávate. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Obedeciendo las indicaciones de Jesús. ¿Qué hace la Biblia? Nos da indicaciones, nos da dirección. ¿Para qué? Para obtener el milagro. Pero vemos este cuadro nos va a enseñar una lección bien tremenda, una lección que nos va a impactar. Para ese entonces, una generación hermanos, este pueblo, el pueblo de Israel, tenían ciertas costumbres, y en donde ellos consideraban que, hermanos, el problema físico, que la enfermedad, que la desgracia de la gente, como a este hombre ciego, era por a causa del pecado. Y vamos a entender, conforme a la luz de la palabra, que esta intervención fue algo más para poder, hermanos, enseñarnos, para poder darnos una lección a través de la palabra. Vamos a ver en los primeros versos de este pasaje, y nos está dando alguna lección. ¿Qué aprender? Dice la palabra, el verso 1: al pasar Jesús y vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí,
¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Bueno, aquí tenemos una respuesta. Y en donde la palabra nos está dando, hermanos, una lección. Cristo, hermanos, vea, utilizó este sufrimiento de este hombre para enseñar acerca de la fe y poder glorificar a su Padre. O sea, Jesús interviene, Jesús hace el milagro para que a través de esos milagros se consideraría de Él, pero, hermanos, para glorificar a Dios. Esos favores que se reciben de Dios son lecciones, hermanos, tan impactantes que nos motivan a buscar a Dios, que nos impulsa saber más de Él para honrar el nombre de Dios. Por ahí estamos tratando a Brenda, el que mandó el mensaje, y decía estas palabras: es que cuando usted me comparte la palabra, me da la palabra, vengo a sentirme mejor, siento pues liberación. Ella está en una lucha tremenda, ella me está escuchando, pero, y yo le doy una respuesta, el asunto es que tomo la palabra, el asunto es que leo la Biblia, el asunto es que declaro la palabra, y la misma palabra trae un resultado, trae liberación. La palabra, hermanos, inyecta gozo. La palabra, hermanos, trae alegría. Y esto nos invita a que nosotros seamos constantes con Dios. Y siempre la honra se le da a Dios. Muy bien. Entonces, los milagros que suceden es para honrar el nombre de Dios. Muy bien. Sigamos leyendo el verso 3 al verso 5. Gloria al Señor. Respondiendo Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Qué interesante, hermanos, la respuesta de Jesús. Siempre es para darle una lección a la gente, a la sociedad. ¿Quién es Dios? ¿Para qué vino Jesús? Jesús vino, hermanos, para ayudar al ser humano. Amén. Este milagro, hermanos, sucede para darnos una enseñanza. Este milagro o este cuadro, estábamos viendo, estudiando la palabra. Hay 4, hermanos, reacciones de la gente. Recibe su milagro, recibe el favor, son bendecidos por Dios. Pero hay reacciones en el pueblo. Hay reacciones, hermanos, en la sociedad. Y vamos a estar viendo estas 4 características de las personas o de la gente. ¿Cómo recibe el milagro? ¿Cómo recibe, hermanos, el favor de Dios? Punto número 1.
Los vecinos revelaron sorpresa. Y hermanos, era sorprendente. Es cierto, el pueblo, hermanos, siempre se maravillaba al ver los milagros de Jesús. ¿Quién no puede sorprenderse viendo favores grandes de Dios? Cuando les testificamos del poder de Dios, algunos creen y algunos no creen. Algunos, bueno, pues son hermanos tan escépticos que pues dudan de lo que están viendo. No pueden, hermanos, creer los milagros de Dios. Me he topado con algunas personas, dice, los milagros sucedieron en ese tiempo, ¿cierto? Pero también los milagros, dice en la palabra, que no ha pasado. Los milagros se siguen sucediendo porque hemos visto la mano poderosa de Dios. Jesús, hermanos, es el autor de los milagros. Jesús es el que hace milagros. Vemos en el verso 11, dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Quién hizo el milagro? Dios. Le damos palmas a Jesús porque Él es el único que puede hacer milagros. Algunos se sorprenden, y bueno, se quedan ahí, sí, sorprendidos. Se quedan hermanos, con la lección, pero no avanzan. Se quedan con la experiencia, pero no actúan. Sí, creen que bueno, pues ya está la bendición, ya se recibió el milagro y se quedan ahí atoraditos. No te conformes solamente con sorprenderte, con decir, bueno, pues ya sucedió y ya pasó. No, hermanos, esta gente pues no avanza, no acrecenta su fe, no activa esa fe. Están viendo cosas maravillosas de Dios, pero ahí se quedan atorados. 2, los fariseos mostraron incredulidad y prejuicios. Estos hombres también tuvieron una reacción. Veamos en el verso 15 y en el verso 16 qué dicen las escrituras. Verso 15, ¿ya estamos por ahí? Bueno, en el verso 15 y en el verso 16 dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede ¿qué? De Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había ¿qué? Disensiones entre ellos. Era un problema, hermanos, aceptar el favor de Dios. Una reacción, hermanos, religiosa. Una reacción, hermanos, cuando pues no se aplica, hermanos, la fe. Cuando no tenemos esa cercanía con Dios, es difícil creer. Estos hombres tenían una reacción porque tenían un espíritu de fariseísmo, que solamente, bueno, pues sí leían la Biblia,
¿por qué no? Sí, eran unos religiosos muy puntuales, sí. En la actualidad, hermanos, tenemos esos problemas. Estar por ahí, bueno, relacionándose mucho con la religión, pero no con la relación con Dios. Porque la relación con Dios es algo más cercano, es algo que se vive, hermanos, todos los días. La misma palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando entendemos esta parte, entonces decimos: Dios nos bendice todos los días. Y en el momento crítico, en el momento, hermanos, del problema, está Dios para bendecirnos. Está Dios para ayudarnos. Cuando tenemos ese espíritu de fariseísmo, el ambiente, hermanos, espiritual no actúa, no funciona. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Que Dios nos ayude, que Dios intervenga. Pero ¿cómo? Si estamos dudando, si tenemos algunos prejuicios, considerando las cosas buenas como malas. Jesús estaba haciendo favores con las personas. ¿Y cómo lo consideraban? Malo, que no era de Dios. La gente así piensa, la gente así actúa. Pero es importante conocer la palabra del Señor. Entonces estos hombres tenían incredulidad. No, hermanos, aceptaban lo que podían ellos ver. Y cuidado con eso, porque esto tampoco, bueno, pues no puede llevarnos, hermanos, a tener una relación cercana con Dios. 3. Los padres creyeron, pero callaron. Esto también está complicado. Hermanos, recibimos la bendición, es cierto. Se ve la gracia de Dios, sí. Pero, hermanos, hay una reacción negativa. Veamos el verso 19 al verso 22. La palabra del Señor dice: y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. 21. Pero como ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntele a él. Él hablará por sí mismo. Verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por causa de los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Qué tremendo, ¿verdad? Qué complicado es cuando uno abraza a una religión solamente. ¿Qué problema es eso? Yo he hablado mucho de esto. Si hablo de religión, no estoy hablando de uno, estoy hablando de todas las religiones. El asunto es que los feligreses o la gente, en lugar, hermanos, de poner por primer lugar a Dios, ponen en primer lugar su religión.
Y cuando se vuelven religiosos, defienden la religión, y la religión es la mía, es la buena, mi religión es lo que pues me ha ayudado. Olvídese, no está, hermanos, actuando conforme a la Biblia. Los padres de este hombre tuvieron esta reacción por no dejar, hermanos, o sea, que no los expulsarían de la religión. Ellos les preocupaba más la religión, hermanos, que la bendición de su hijo. Pregúntenle, edad tiene, o es decir, ya es de edad, ya está grande, ya tiene la mayoría de edad. Él va a darles la respuesta. No lo sabemos. Ellos habían, hermanos, recibido esa lección maravillosa, que el hijo que había nacido ciego ahora veía. Pero aquí estaba el problema. Problemas que se pueden dar, hermanos. Escuché de alguien decir esto, y hermanos, o sea, me sorprendió demasiado. Cuando le digo su hijo ya está mejor, cuando le digo su hijo ya salió de los vicios, y la veo, veo la persona y me dice, o sea, con una reacción muy enojada, y la respuesta fue: mire, prefiero que mi hijo esté en la calle arrastrándose con ese vicio que verlo ahí con los aleluyos. Me sorprendió demasiado, y le digo: señora, no sabe ni lo que dice. Su hijo está bien, el Señor ha intervenido, Dios lo ha sacado de ese lugar. ¿Cómo es posible con esa mentalidad? No me interesa, yo tengo mi religión. Para ese tiempo, hermanos, mire, tenemos este problema. Y para este tiempo que Dios nos permite, hermanos, vivir, también están sucediendo, hermanos, se repite la historia. Necesitamos, hermanos, creerle a Dios antes que una religión. Este es mi consejo para todos. Algunos están con esa mentalidad. No se deje influenciar por algo que ve. Mejor dése la oportunidad de conocer la palabra, que le proyecte fe, que le proyecte la bendición de Dios, una conexión directa con Dios. Jesús dijo estas palabras: fuera de mí nada puedes hacer. Es, hermanos, complicado esto, pero la fe mueve montañas. ¿Cierto o no es cierto? Y es por eso que estamos en este lugar, hermanos, para honrar el nombre de Dios. Dios no es una religión, Dios es salvación. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Si te preocupa tu religión, hermanos, estamos equivocados, estamos mal. Necesitamos tener presente, primero, antes que todas las cosas, hermanos, la bendición de Dios. Amén. 4. El hombre sanado demostró una fe constante y creciente. Amén. Este hombre que recibe la bendición de Dios, el verso 25, vamos a leer Biblia. La Biblia nos está dando, hermanos, esta respuesta. El verso 25, gloria al Señor. Verso 25 dice la palabra: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé,
que habiendo yo sido ciego, ahora veo. La fe de este hombre fue, hermanos, severamente maltratado por los hombres. ¿Tuvo fe? Sí. Y una fe genuina. Una fe, hermanos, que nos enseña cómo mantenernos a pesar de las cosas, de las amenazas, de lo complicado que sea, hermanos, vivir en esta fe. El verso 27, ahí nos está diciendo, hermanos, dando una respuesta. Y les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué? Porque lo que queréis oír otra vez, queréis también vosotros haceros sus discípulos. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo. Nosotros sabemos que a Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Es algo serio, ¿verdad? Seguimos leyendo la palabra y nos está dando respuestas bien, hermanos, bien acertadas. El verso 29, ¿cómo dice? Anda, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde es. Fíjese, hermanos, la manera de ignorar al maestro, a Jesús. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero a este no sabemos, ignorándolo por, hermanos, tener una base, y esa base era la religión, pero no era Dios en su religión. Amén. Es posible, hermanos, que en la actualidad tengamos también esta reacción. Haya problemas, hermanos, de nuestra fe, pero vea la fe de este hombre. No importó, hermanos, el maltrato, no importó las críticas, no, hermanos, no le movió el qué dirán. Este hombre se paró firme. Este hombre mantuvo su fe, y este hombre nos da una lección, y una lección, hermanos, un ejemplo a seguir. Vea, siga viendo el verso 30 al 34, y estamos, hermanos, en la palabra. Amén. Bendito es Dios. Verso 30 dice: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. El verso 34. Y respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos engañas a nosotros.
¿Y qué sucedió? Y lo expulsaron. Qué tremendo, ¿verdad? Es una lección, hermanos, de fe, una lección a seguir al maestro. Este hombre, bueno, buscaron la manera de cómo, hermanos, callar lo que había recibido. Nosotros hemos recibido favores de Dios, ¿sí o no? Hemos recibido milagros de Dios, ¿sí o no? Pero el diablo no le gusta que esto usted testifique. El diablo siempre por ahí ha pretendido, hermanos, callar. No hables de los milagros, de esos favores grandes. Este hombre, a pesar de la amenaza, a pesar, hermanos, de que lo despidieron de su religión, él mantuvo su fe hasta el final, creyendo a Jesucristo, creyendo a su Salvador, creyendo a ese Dios que lo favoreció, que le hizo el milagro. En esta noche, y a todos los amigos que nos escuchan, la fe de este hombre creo que nos enseña cómo mantenernos obedeciendo la palabra del Señor. Es bien importante que nosotros tengamos, hermanos, esta reacción, obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Que en esta hora, tú que me escuchas y que estás dudando, le digas al Señor que te ayude a proyectar tu vida para mantenerte en el camino del Señor.